de revolución, pero generar básicamente el área, no repito volumen, sino que me interesa calcular en este caso la superficie del cono. Entonces vamos a ver lo siguiente. Acá nos dice que si se hace girar la gráfica de una función continua en torno a una recta, la superficie resultante es una superficie de revolución. Es decir, en este caso estamos girando acá. Recuerden que aquí estamos girando. Esta ecuación está girando en torno al eje X, por lo tanto, vemos acá tendría una especie, acá, ¿verdad? Bajaría acá la otra parte cuando lo haga girar acá. Entonces tendría como que una especie de espejo por debajo del eje de las X y tendría la misma, como que fuera una especie de trompeta la que tengo acá. Y al hacerla rotar, entonces básicamente lo que yo quiero encontrar es todo este manto que está acá, ¿sí? No lo que tengo interno, sino que básicamente toda la cobertura de alguna manera de la base, digamos, en este caso, de la trompeta. Vámonos que vamos a tener nosotros acá dos situaciones. Una, cuando el eje de rotación sea, bueno, no sé si tenemos la pantalla compartida. Yo creo que no la tenemos compartida. Solo se mira un como cono. Solo se mira el cono del principio, ingeniero, y ya no más. Y no más, ¿verdad? Entonces sí, bueno, entonces vamos a ver acá. Ahorita, permítanme, entonces ahorita voy a cambiar esta parte. Muy bien, no sé si estamos ahora sí con la pantalla compartida. Sí, tenemos la pantalla de inicio, la que nos explicaba al principio, ingeniero. Bueno, está el cono ahí, ¿verdad? Exactamente, así es. Gracias, Maco. Muy bien, entonces lo que habíamos hablado era de esto, ¿verdad? Que si yo hago girar una función en torno a un eje, estoy generando un sólido de revolución. Pero en este caso a mí no me interesa, digamos, la parte interna, la parte de llenado, sino que a mí lo que me interesa es toda la superficie que tiene en este caso este cono invertido, y esa es la parte que a mí me interesa calcular, ¿verdad? Como que quisiera cubrir de alguna manera ese cono. Entonces voy solamente a calcular una superficie total, es como que tuviera un manto y ese manto lo quisiera poner encima del cono. Entonces lo que necesito calcular es, de alguna manera, cuál sería el área para poder cubrir toda la superficie de este sólido de revolución, que en este caso sería un cono invertido. Entonces, básicamente acá tendríamos nosotros un área de superficie de revolución. Y dice entonces lo siguiente, que si hago girar una función cualquiera en torno a alguno de los ejes, entonces lo que voy a tener ahí es el sólido. Pero a mí me interesa básicamente, digamos, toda la parte que debería tener yo acá, digamos, mi frontera tendría que ser esta ecuación o esta función. Esta es mi frontera. Entonces de aquí tengo como lo estoy haciendo girar con respecto al eje X,
acá tendría entonces la contraparte de esta hacia abajo y lo hago girar entonces en torno al eje de las X. Básicamente, entonces, que les decía anteriormente, tendría como que la parte, como que la base de alguna manera de una trompeta. Entonces, yo aquí lo que quisiera calcular es cuánto material voy a utilizar para el recubrimiento de esa base de la trompeta. Ese es básicamente lo que tengo acá. Mientras que si, por ejemplo, lo roto en relación al eje Y, entonces ahora tendría esta parte. Por lo tanto, digamos, la boca de la base de esta, digamos, si lo pudiéramos ver como una trompeta, obviamente sería mucho más ancha y estaría de alguna manera paralela al eje X, ¿verdad? Si lo hago rotar con respecto al eje Y. Entonces, de tal manera que acá puedo trabajar entonces con diferenciales con respecto al eje X, ¿verdad? Y esta es entonces nuestra función. Dice que si la función f de x es mayor o igual que 0, es continuamente diferenciable en el intervalo cerrado AB. Y el área de la superficie generada al hacer girar alrededor del eje de las X, entonces mi superficie, que esta es mi fórmula que yo voy a utilizar, es igual, recordemos que este 2pi es constante, entonces puede estar fuera de la integral, o lo pueden dejar ustedes ahí. Entonces tengo acá la integral definida de AB de 2pi por y, en este caso y es el radio, ¿sí? Por la raíz cuadrada de 1 más la primera derivada de la función elevado al cuadrado por su diferencial, ¿sí? Entonces recordémonos que de esta manera, ya sea acá o acá, que es el equivalente, de esa manera voy entonces de alguna manera a calcular la superficie, siempre y cuando mi eje de rotación sea el eje X. Entonces, análogamente, también lo puedo hacer girar en torno al eje Y, es decir, acá, ¿verdad? Como está rotando esta figura, lo podría hacer rotar con respecto al eje Y. ¿Qué es lo que va a cambiar? Recordemos que cuando me piden el diferencial o cuando me piden, por ejemplo, que el eje de rotación sea el eje Y, tengo que despejar la función y dejarla en términos de ¿quién? En términos de X, ¿verdad? O sea, despejar X y utilizar diferenciales con respecto a Y. Si son con respecto a Y, significa que los diferenciales deberían de venir paralelos al eje X. Cuando estoy utilizando el diferencial en X, van a venir perpendiculares al eje X, ¿verdad? Básicamente acá no se nos pide de alguna manera que, digamos, dibujemos la superficie que luego lo hagamos rotar. Podría hacerse a través de alguna aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, MATLAB creo que lo hace. Ese creo que si lo hace GeoGebra también nos permite tener un sólido en relación a un eje de rotación. Pero recordemos que ahorita en este caso no nos están pidiendo, lo que nos interesa básicamente es encontrar toda la superficie. Aprovechando, por ejemplo, esto que tengo acá. Si es un rectángulo el que yo tengo acá, imagínense que este rectángulo se hace girar con respecto al eje Y, lo que tendría sería entonces un cilindro, ¿sí? Y si yo extiendo el cilindro, entonces básicamente todo lo que yo tengo acá, es decir, todo esto sería mi superficie. Eso es lo que ustedes van a calcular entonces ahora. Lo que yo necesitaría para poder cubrir o revestir de alguna manera el cilindro, haciéndolo girar con respecto al eje Y. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Por el momento no, ingeniero. Muy bien, gracias. Ahí se recuerdan, por favor, de que ingresemos con el correo de la universidad, porque si entramos con un correo ajeno a la universidad, posiblemente al momento de estar explicando no voy a poder ver que están pidiendo que se les admita en la sesión. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos entonces alguna duda? ¿Cuál es ahora entonces la diferencia entre el sólido y cuál es la diferencia entonces entre la superficie? ¿Preguntas, dudas?
Nos está preguntando cuál es la diferencia. Sí, es que si entendimos la diferencia entre calcular el volumen del sólido y calcular la superficie del sólido. Ah, bueno, no, sí, al menos. Ajá, Diego. Juan, ¿qué? Ujú. Exacto, de un sólido, exacto, de revolución. Por eso es que si se da cuenta, tenemos la integral de AB, aparece 2pi, ¿verdad? Porque va a ser de alguna manera una superficie, digamos, circular, pero digamos, si hiciéramos una tajada, digamos, acá, tendría un disco, ¿sí? Pero a mí no me interesa entonces en este caso las dimensiones del disco, sino que le dijeran, bueno, mira, tengo este cono, entonces, ¿cuánta tela necesito para forrar el cono? O sea, lo que usted va a calcular entonces es la tela, la cantidad de tela que usted necesita para forrar este cono, y ese sería entonces su superficie. Lo mismo que, exacto, entonces al extenderlo el rollo de papel, usted tiene la superficie del sólido, digamos, la parte lateral, exacto, exacto, así es. Es como que tuviéramos un cubo y nos piden hacer, por ejemplo, digamos, el forro del cubo, el forro de un cilindro. Entonces, estamos calculando solamente la superficie lateral, no estamos calculando en sí el volumen, ¿verdad? Entonces, por eso les preguntaba si entendimos la diferencia entonces entre el volumen y ahorita es la superficie. Y es lo que usted dice, si yo extiendo un cilindro, lo que voy a tener es un rectángulo. Y si junto el rectángulo, entonces formo el cilindro. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Ver las dimensiones de ese rectángulo en función, obviamente, del radio. Y ya de ahí podré entonces determinar, dependiendo qué utilidad le vaya a dar, por ejemplo, a ese cilindro, si va a ser un cilindro sólido, entonces debería utilizar el método. ¿Qué método debería utilizar? Si quiero, por ejemplo, ese cilindro, colocarlo, por ejemplo, entre una pieza que vaya amarrada a un cigüeñal, por ejemplo. Va a O ir, sea, por quiere ejemplo, el digamos, volumen. dentro de un perno. Ajá, O sea, quiere el volumen. exacto. De arandelas, ¿no? El de arandelas. No, Así es. ah, Es que eso, digamos, esa es la diferencia entre cada uno de los métodos de sólidos de revolución, ¿verdad? ¿Cuál es el fin arandelas que y yo quiero disco. para cada uno? Ajá. Pero aquí, realmente, digamos, en este caso, no importa de qué método utilicé yo para calcular el volumen, porque eso va a ser independiente. La superficie va a ser exactamente la misma, no importando de alguna manera el volumen que yo haya generado a partir de esa pieza. Esa es la parte, digamos, que no importaría por qué método lo resuelva, sino que me interesa, en este caso, el recubrimiento que yo le voy a dar, por ejemplo, a la pieza. Si tuviera, por ejemplo, este cilindro acá, podría calcular el volumen en función de lo que yo necesito, de mi necesidad. Si, por ejemplo, quisiera que este cilindro que está acá estuviera, por ejemplo, anclado a un perno, ¿verdad? Entonces, obviamente, se va anclado al perno, lo que me interesa, ¿qué método sería? ¿El de discos o el de arandelas? Recuerda que es un mecanismo de sujeción el que voy a utilizar con este cilindro. De arandelas, ¿sí? No, ahí sería el método de discos, Ahí sería disco. porque si es de sujeción, yo lo que necesito es que de alguna manera esta parte no sea tan, no sea, no tenga, digamos, de alguna manera no sea un cascarón, sino que sea lo más sólido posible, porque lo voy a hacer, de alguna manera, lo voy a sujetar con un perno. Entonces, obviamente, si esto solamente es un cascarón, al momento de ejercer una presión, esto va a fallar. Pero si esto sigue sólido, ¿verdad? Y le hago una tajada en este caso acá, podría determinar entonces la parte en cuanto a la resistencia mínima que debería de aplicarle para que mi pieza como tal no falle. Por eso es que ahí necesitaré entonces el método de discos. Ahora, si esto, por ejemplo, fuera para un recubrimiento acá,
entonces me interesaría el método de arandelas. Esa es la diferencia, eso es lo que tengo que saber y tener bien claro en relación a cuál es la necesidad que yo tengo. No sé si estamos claros acá. Ajá, lo que dice Juan Manuel, dice es como cubrirlo con un mantel, exacto. Entonces agarro el mantel, lo cubro y ya tengo de alguna manera la superficie o la cantidad de material o de tela que yo necesitaría para poder hacer el recubrimiento del cilindro. Pero No mire, sé si... pues, Sí, una duda. a ver. Entiendo que el volumen es como que es todo lo que está dentro de esa figura que está en la pantalla, Ajá, así es. pero la superficie va a ser como que, sí, como dijo el otro compañero, o sea, o todo el alrededor de lo que Ujú. está en esa Así es, figura, así es, no solo de así la es. base. No, es de todo, el recubrimiento de todo. Digamos, si imagínense, tuviéramos este cilindro invertido, este cono invertido, perdón, y por ejemplo, que este fuera, digamos que fuera de diseño, que fuera de alguna manera algún depósito, entonces usted lo que necesita, usted sabe que por ejemplo aquí van a haber, digamos, 1000 metros cúbicos, ya sea de material sólido líquido. Entonces usted tiene la cantidad que son 1000 metros cúbicos o 1000 centímetros cúbicos. Ahora usted lo que necesita entonces es, usted debería utilizar para recubrir esos 1000 centímetros cúbicos. Eso es lo que le están pidiendo. Digamos, la cuestión más sencilla sería agarrar un pachón. En el pachón, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un volumen, pero está dado en mililitros, ¿verdad? Entonces ahora, para que usted guarde, por ejemplo, esos 1000 litros, tiene varias opciones de poder hacer de alguna manera variando el radio. A mayor radio va a tener más capacidad. Ahora el problema es que a mayor radio va a costar un poco más de alguna manera maniobrar ese pachón. Entonces, si usted hace el radio más pequeño, pero hace de alguna manera más, le da más altura, va a ser mucho más fácil de asir ese pachón. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Calcular, como decía, ¿quién era? Juan Manuel, creo que decía ahí, desenvolver, digamos, de alguna manera el pachón para saber qué cantidad de polímero es el que yo necesito para poder cerrarlo. Y dentro de ese encierro que voy a hacer, necesito que queden los 1000 milímetros cúbicos. Esa es la parte de la superficie. No sé si estamos claros ahí. Sí, sí, ¿Sí? gracias. Entonces, no tenemos más preguntas, no tenemos más dudas. Recuérdense que normalmente en algún momento dado se nos pide apoyo, ¿verdad? Digamos, si estamos en una empresa y si la empresa aún es de producción para diseñar piezas. Entonces, ¿quién es el que sabe de diseño? Aunque no, obviamente, aunque no sepa de producción, pero el que sabe quién es. Porque el ingeniero lo que va a hacer que es, ¿cómo? No sé, pero lo voy a resolver. Y más aún ustedes los que son de sistemas. Se supone que de alguna manera tienen las herramientas para poder generar de alguna manera formas en 3D. Y a partir de ahí ustedes pueden dar entonces de alguna manera una solución. No necesariamente tendrían que ustedes conocer el proceso. Basta con que les digan, mira, yo necesito almacenar, por ejemplo, 100 quintales. Voy de alguna manera a ocupar un área de 10 metros cúbicos. Si quisiera entonces maximizar mi espacio, ¿qué me aconsejas? Esa es la parte obviamente de diseño. Ustedes dirán, bueno, pues eso nunca me va a pasar. Uno siempre dice lo mismo, pero ya cuando uno está en la parte del trabajo, le piden cosas que uno realmente ni sabe, pero como usted es el ingeniero, usted sabe, ¿verdad? Entonces, por eso es de que tenemos que tener bien claro toda la parte de concepto entre volumen y superficie. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? ¿Quedó claro entonces entre superficie y volumen? Bueno, entonces vamos a ir a la parte de la práctica y vamos a hacer uno en relación a rotar con el eje de las X y uno que se rote con el eje Y. Recordémonos que el examen está para el 19, si no estoy mal. 19
Eso nos... Así es, en que 19 de septiembre. 19, ¿verdad? Gracias, Macu. O sea que nos quedan más o menos 3 sábados. Bueno, 3 sábados antes de llegar al 19. 2 sábados más de clase y el siguiente sería el de examen ingeniero. 2 sábados nos quedan entonces, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, gracias, Macu. Entonces, el próximo sábado empezamos ya con la parte de integración por partes, integrales trigonométricas. Y si no estoy mal, creo que entra todavía sustitución trigonométrica. Creo que podemos tener el tiempo suficiente para poder llegar a nuestro contenido de material. Entonces vamos a empezar a trabajar con la parte de los ejercicios propuestos. Entonces me avisan, por favor, cuando tengamos lista la parte de la pantalla y me avisan cuando ya tengamos entonces. Muy bien. Vemos entonces ya ahí la parte de la pantalla compartida. Me avisan, por favor. Ingeniero, ya. Muy bien. Entonces, preguntas, dudas, por favor activen el micrófono o escriban a través del chat. Muy bien, entonces vamos a empezar acá con un par de ejercicios propuestos. Realmente este tema es sumamente, digamos, sencillo y esperaríamos entonces que para el próximo sábado cubramos con la parte de técnica de integración a partir con la sustitución simple, ya vimos. Tendría que ser entonces con integrales trigonométricas. Bueno, muy bien, dice aquí, determine, por favor, en el examen, lea bien porque el enunciado es exactamente, digamos, similar. Lo que cambia es que me dicen superficie, ¿sí? Y la diferencia es que me dicen área de superficie. Si no leo bien, voy a resultar haciendo un volumen. Entonces aquí dice, determine el área de la superficie generada por y igual a 2 raíz de x para x igual a 1 y x igual a 2 alrededor del eje x. Entonces ya me están dando la función y además de la función me están dando la parte de los límites de integración. Ese, digamos, de alguna manera es una ventaja en este tipo de problemas. Muy bien. Entonces vamos a empezar a trabajar. Me avisan cuando ya tengamos copiado nuestro ejercicio. El mayor problema acá no es tanto la parte de cálculo, sino que siento yo, pues no sé, ojalá me equivoque, la parte compleja muchas veces en cálculo es la parte algebraica. Y se recuerdan que el semestre pasado les comenté que el problema no era tanto de cálculo, sino que el problema es más que todo de pura álgebra. Bueno, me avisan cuando vea, bueno, Ashley ya tiene... Muy bien, entonces me avisan cuando ya tengamos, Ashley ya está, ya lo tiene. Bueno, vamos a empezar entonces con la parte de la solución y vamos a trabajar entonces en lo siguiente. No es necesario, obviamente, que haga la representación, digamos, geométrica a mi función, pero digamos, en este caso vamos a hacerlo.
Recordémonos que la función es esta, ¿verdad? La función que tenemos es esta. Entonces lo que vamos a hacer acá para darnos más o menos una idea de qué es lo que está ocurriendo es que puedo tener, por ejemplo, acá x y aquí voy a tener entonces mi f de x, ¿verdad? Y lo que quiero entonces ahora es lo siguiente. Primero, ahí se recuerdan que tienen que saber dónde empieza el dominio y cuál podría ser el contradominio de la función. Esto es cuando de alguna manera yo quiero hacer un poquito más certero con el procedimiento. Primero, como es una función que involucra una raíz de orden par, significa que su dominio empieza ¿en dónde? ¿En dónde debería empezar el dominio de esta función? La función, recordémonos, Carlos, correcto, en 0, porque es de orden par. Ahora, si fuera de orden impar, de los reales negativos a los reales positivos. Entonces significa que, por ejemplo, cuando x valga 0, la función tendría entonces 2 por raíz de 0 es 0. Lo siguiente, que está empezando en el origen, ¿verdad? Y eso me va a permitir entonces, de alguna manera, tener un parámetro muy general de cómo va a actuar la función, perdón. Cómo actúa en este caso la función. Muy bien. Entonces vamos a trabajar acá. Entonces cuando x vale 0, entonces y vale 0 también. Para poder hacerlo de alguna manera, digamos, un poco exacta la gráfica, vamos a tomar valores en los cuales tengan raíces cuadradas exactas. Entonces cuando valga 1x, raíz de 1, 1 por 2, 2. Otro valor, digamos, más exacto, digamos, acá, para poder hacer la parte de la raíz para que nos dé un valor exacto. Entonces recordemos que aquí teníamos 2. Ahora cuando sea 4, ¿verdad? Cuando x valga 4, obviamente estoy dejando algunos intervalos acá porque me interesa solamente saber cómo es el comportamiento de la gráfica. Cuando x valga 4, entonces sería raíz de 4, 2 por 2. Eso me daría 4. Entonces ya tenemos de alguna manera algunos puntos que me van a permitir entonces ahora graficar dicha función. Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Significa que tendríamos acá nuestro plano cartesiano. Entonces tendríamos en x es 0, aquí empieza la gráfica. Luego tendríamos entonces 1, 2, 3 y por acá estaría 4. Mientras que acá tendríamos 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces dice que cuando x valga 0, y vale 0. Estoy acá. Cuando vale 1, esto vale 2. Cuando vale 4, que ahora estaríamos acá, esto vale 4. Acá. De tal manera entonces que lo que estoy generando básicamente es una recta en la cual nosotros tendríamos más o menos empezando acá hacia acá, ¿verdad? Permítame. Bueno, me borró todo. Bueno, entonces más o menos estábamos hablando que la gráfica que nosotros tendríamos básicamente sería en este sentido, ¿verdad? Y aquí estaríamos hablando que esta sería y igual a 2 raíz de
X. Si eso es así, significa entonces que como su eje de rotación es el eje X, acá entonces estaría generando, digamos, la otra contraparte de esa raíz, de tal manera entonces que acá, si nos damos cuenta, cuando X valga 1, entonces ya valdría 2, o sea que tengo un punto acá. Vamos, aquí tendría 1, aquí estaríamos más o menos con 2, o sea que esta coordenada sería la coordenada 1, 2. Luego, cuando X vale 2, porque ese es el intervalo que me interesa, cuando X vale 2, me quedaría entonces 2 raíz de 2. Y estamos hablando más o menos un poco arriba, más o menos como por acá. Este punto que tenemos acá, entonces sería el de 2, 2 raíz de 2. O sea que básicamente lo que nosotros tendríamos acá es que vendría esta parte acá al hacerla rotar y aquí tendría entonces la otra parte. Entonces lo que a mí me interesa que es toda esta superficie, eso es lo que yo quiero cubrir. Entonces esa es básicamente la situación que nosotros tenemos ahí. ¿Qué hacemos entonces ahora para poder empezar a resolver nuestra ecuación? Primero tenemos que recordar que la fórmula dice la ecuación, y tenemos entonces que la superficie va a ser igual a, como es constante, podemos sacar 2pi de la integral de a b por y o f de x, aquí realmente no importaría, por el f de x o el y esto se va a multiplicar por la raíz de 1 más la primera derivada de la función, pero recordémonos que esta está elevada al cuadrado y todo ello raíz cuadrada por dx. ¿Por qué dx? Porque está rotando con respecto al eje x, entonces por lo tanto no necesito despejar a x. Bueno, ¿tenemos los límites de integración? Sí, porque va a ir de dónde? De 1 a 2. Eso es básicamente lo que tenemos. Entonces, acá podemos trabajar de la siguiente manera. Primero vamos a calcular entonces la derivada de la función. ¿Cuál sería entonces la derivada de la función? Vemos acá tendríamos f' de x. Una pregunta, ingeniero. ¿Sí? ¿Por qué solo se va a calcular lo que sería de 0 a 2 en X? No, mire, pues, digamos, yo necesitaría calcular, digamos, si fuera toda esta superficie, la calcularía todo lo que tengo acá. Pero en este caso me están limitando de 1 por el intervalo que me dieron, que es de cuánto, de 1 a 2. Entonces solamente esa parte es la que vamos a calcular, es decir, digamos como que agarrara solamente esta tirita de acá, ¿verdad? Esta tira que tengo acá, digamos que la agarrara para poder entonces de alguna manera generar esto, ¿verdad? O sea, esto es lo que me interesaría entonces a mí tener como recubrimiento, es toda esta parte de acá, yendo de 1 a 2, ¿verdad? Ah, ya. ¿Ya? Va. Sí, ya. Se recuerda que como hay que hacer, digamos, el sólido de revolución, tendría que generar todo ese sólido. Y obviamente entonces a mí me interesa solamente en el intervalo de 1 hasta dónde, hasta 2. Solamente esa parte es la que a mí me interesa de alguna manera cubrir. Bueno, entonces ahora, ¿cuál sería la derivada entonces de la función? Ahorita, ahorita solo nos interesa la derivada, ¿verdad? Mire, pues, ahorita le digo. Recordémonos que la función que nosotros tenemos acá, esto es la función. Esta que está acá es la función.
¿verdad? Es Entonces, X, digamos, ¿no? ajá, X elevado a la 1/2. Perdón, negativo 1/2. ajá. O sea, 1 partido raíz de X. 1 partido raíz de X, correcto. Entonces, aquí tendríamos que la primera derivada de la función sería 1 partido raíz de X. ¿Todos estamos de acuerdo con la derivada? ¿Alguien tiene dudas con la derivada, por favor, de la función? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora tenemos que recurrir entonces a nuestra fórmula, que recordemos que la fórmula es esta, ¿sí? En este caso, el radio o f de x, recordemos que este f de x es, habíamos hablado en la teoría que es el límite, es el borde de la función. Entonces, este f de x, ¿a qué equivale? El f de x equivale ¿a quién? A 2 raíz de x, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a trabajar acá con la fórmula de la superficie. ¿A qué sería equivalente esa superficie? 2pi, recordémonos que es una constante de la integral ¿de dónde? De 1 a 2, ¿verdad? De 1 a 2. De f de x, ¿quién es f de x? Es 2 raíz de x. Y tendríamos 2 por la raíz de x, y esto se va a multiplicar ¿por quién? ¿Por quién se multiplica esto que tenemos acá? Dice que es la primera derivada elevada al cuadrado, ¿verdad? Derivada elevada al cuadrado. Entonces sustituyan por favor ahorita en la fórmula y me dicen cuál es el valor que ustedes le dan o que ustedes tienen ahí en la derivada. Cuando tengan el valor, por favor, alguien que nos comparta el valor de la integral. No la entendí, ingeniero, perdón. Miremos la fórmula. La fórmula dice f de x. ¿Quién es f de x? Esto. Ah. ¿Sí? F de x. Luego tenemos que colocar el f de x, se va a multiplicar por la raíz de 1. Es una constante también de la fórmula. 1 más ¿quién? Más la derivada de x y se eleva al cuadrado. Es decir, en otras palabras, veamos lo siguiente. Esto es f de x, ¿verdad? Muy bien. Este f de x, entonces ahora tiene que ir multiplicado por esto, ¿verdad? Esto es multiplicado por la raíz de ¿quién? De 1 más, ¿cuál es el valor en este caso de la derivada? 1 más la raíz de x, 1 más la raíz de el plumón. Muy bien. 1 más la raíz de ¿quién? De x, ¿verdad? 1 más la raíz de x. Entonces vamos a colocar acá 1 más la raíz de x, pero recordémonos que esto está elevado al cuadrado. Note entonces esto y vean la fórmula. F de x, raíz de 2x, porque esa es la función, ¿sí?
multiplicado por la raíz de ¿quién? De 1 más la derivada la tenemos acá. 1 partido la raíz de x elevado al cuadrado por, aquí cerramos entonces y agregamos el diferencial que es dx. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda ahorita acá? No sé si la persona que me habló, ¿entendimos ahora cómo está la fórmula? Sí, entonces ese 1 partido raíz de x, Es la primera derivada. ajá, por el cuadrado, eso sería 1 partido de x. Es esto, mire, acá ve. Ajá. La fórmula dice la derivada de la Sí, sí. función elevado al cuadrado, ¿verdad? Acá. Aquí todavía no puedo hacer la integral porque se recuerdan que fue lo primero que les dije cuando empezamos. El problema no es derivada, sino que el problema en alguna manera es la parte algebraica. Entonces aquí todavía no puedo integrar. ¿Por qué? Porque está mera complicada la integral. Entonces, digamos, lo que nos hace falta es tratar de reducir lo más que podamos para poder después hacer la integral. Entonces aquí tendríamos 2pi de 1 a 2. Vamos a trabajar entonces ahora acá, ¿sí? Entonces, este cuadrado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a eliminar a la raíz, ¿verdad? Entonces, de resultado acá. Entonces, aquí tendríamos adentro 2pi por la integral de 2 a 1 por la raíz de 2 por la raíz de x, y ahorita vamos a tratar de simplificar lo que tenemos acá. Entonces, si simplificamos esto, ¿qué tendríamos? 1 más 1 al cuadrado, 1. Y este elimina la raíz, por lo tanto me queda acá. Por dx. Vamos todos bien ahí. Muy bien. Ahora recuérdese que mientras más reducida tenga la expresión, mucho más fácil va a ser la parte de integral. Entonces veamos ahora acá qué podemos hacer para poder reducir un poquito más. El 2pi lo seguimos trabajando porque es constante de 1 a 2, ¿sí? Y vamos a dejar entonces acá, esto todavía no lo puedo operar. Vamos a dejar entonces 2 raíz de x, pero ahora acá vamos a hacer, bueno, no sé si, aquí ya deberíamos de saber cuál sería el resultado de esto que tenemos entre la raíz, pero ¿Por qué no vamos saca a, el 2? ¿perdón? ¿Por qué no saca el 2? Lo puedo sacar, al final igual voy a tener aquí 4pi, eso no me importa, lo que importa ahorita es esto de acá es lo que interesa ahorita. Entonces digamos acá, vamos a tratar de hacer lo más específico posible en este caso. Entonces tengo un entero más una fracción. Eso significa entonces que necesitaría tener un denominador común, x dentro de 1, ¿cuánto me daría? X, ¿verdad? Y x por 1 es x. X dentro de x es 1 por 1, 1. Entonces ahora lo que tengo es esto. ¿Sí? Por dx. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda ahorita? ¿No? Bueno, entonces ahora veamos lo siguiente. Vamos a sacar el 2, ya que el compañero quiere que saquemos el 2. Entonces voy a tener ahora acá 4pi por la integral de 1 a 2 por la raíz de x más 1 por dx. Y ya estamos listos entonces para poder integrar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Solamente faltaría raíz de x delante del otro radical, ¿verdad, Inge? No, porque se elimina. Y pues separa la raíz.
Ajá, para la raíz. ajá, correcto, así es. Ah, mire pues. Preguntas. Ahí se recuerdan que, por eso les digo, digamos, lo más complicado acá es la parte algebraica. De acá, de esto que tenemos acá, esto, digamos, sería, si tenemos, por ejemplo, nosotros la raíz de A partido la raíz de B, esto me dice entonces de las propiedades que puedo calcular la raíz de A dividido la raíz de B. Entonces dejé aquí la raíz de A y este que está acá me quedaría como raíz de X. Entonces esta raíz de X se elimina con esta raíz de X. Entonces, ¿qué es lo que me queda? 2 por 2, 4pi por la raíz de X más 1. No sé si estamos claros ahorita acá. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos dudas ahorita? Ahora, perdón. Sí está claro, o tenemos preguntas, tenemos dudas. Porque ahorita lo único que nos hace falta es ya integrar. ¿Cuál es la integral entonces de 4pi de 1 a 2 de la raíz de X más 1? Dicen cuál es el resultado que ustedes van a tener ahí. ¿Alguien que haya integrado ya? 19.83. Solo una pregunta, ¿lo que sería u es al cuadrado o lo dejamos al cubo? ¿Cómo así? Porque o sea, ya la integración da 19.83. Ajá. 83u, que serían las unidades. Pero mi pregunta es si esa u lo dejamos al cuadrado. No. Ah, sí, son al cuadrado porque es superficie. Ah, bueno, gracias. Es superficie. Bueno, entonces veamos acá lo siguiente. Esta integral me dice entonces que es una sustitución simple. U, en este caso va a ser X más 1. Entonces mi de U, la derivada de X es de X, es 1. ¿Sí? De tal manera entonces que tengo completo todo el diferencial. Entonces ahora acá la integral tendría 4pi por la integral de 1 a 2 por u a la u medio por du. Entonces aquí tendría 1 medio más 1, aquí serían 2 medios más 1 medio serían 3 medios. Aquí tendría 4pi. Vamos a dejar esto acá. Entonces aquí me va a dar u a la cuánto. Aquí me queda u a la 3 medios, ¿verdad? Entonces aquí tengo u a la 3 medios. Pero se recuerdan que esto va dividido 3 medios, pero como va dividido es una ley de medios extremos. Por lo tanto aquí me quedaría 2 tercios. Para evaluar entonces si simplificamos acá, quedaría 4 por 2 serían 8. Aquí tendría 8 de u a la 3 medios. Pero u, ¿quién era? U más 1. Entonces aquí me quedaría de x, ¿verdad? Recordando que x más 1. Pero como esto es, bueno, esto estaría elevado a la 3 medios.
Para evaluarse de dónde, de 2, ¿cuál es esta razón de 2 a 1? Tendríamos 8 tercios en el primer límite, 8 tercios de 2 medios menos 8 tercios de pi por 1 más 1 a la 3 medios. ¿Cuál es entonces el resultado que tenemos ahí? Carlos dice 19.83. Entonces veamos si todos compartimos el resultado que nos está brindando Carlos. 19.83. Ojo de superficie, unidades cuadradas. Esa sería entonces el área o la superficie, perdón, es una superficie. Esa sería la superficie que tendría que recubrir en el intervalo de 1 a 2. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Exacto. Ajá, exacto. Como el manto, como decía ahí el compañero, ¿verdad? Como que tuviera de alguna manera un mantel, entonces yo necesito 19.83 centímetros cuadrados, por ejemplo, o metros cuadrados. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? Ya sabemos que nos tendría que dar 62. ¿Preguntas? Bueno, recordemos que esto se hizo rotar con respecto al eje X. Entonces vamos a ver qué sucede cuando tengamos la rotación. ¿Sí? Esta, sí, correcto. Lo que se recuerda que la semana pasada, si no estoy mal, tenía un error. Este es muy similar. ¿Sí? Lo único que tenemos que tener cuidado es, esta es la base. Exacto. Y lo único que cambia acá es básicamente respecto al eje Y, que es como el ejercicio que vamos a ver ahorita en la parte número. Vamos a cambiar la diapositiva. Entonces ahora veamos el siguiente. Encuentre el área de la superficie generada por Y igual a X al cuadrado, de 1,1 a 2,4, en torno al eje Y. Ojo, en torno al eje Y. Bueno, entonces recordémonos que ahora lo importante es que el eje de rotación ya no es el eje X. Ahora el eje de rotación es el eje Y. Si fuera volumen, tendría mis diferenciales paralelos al eje X. ¿Sí? Pero no es volumen, sino que es la superficie que voy a calcular para esa parábola. Bueno, parábola siempre y cuando fuera con respecto al eje X, ¿verdad? Pero ahorita va a cambiar porque está rotando en torno al eje Y. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Ahorita acá hay alguna duda. ¿Cuál es la diferencia de este problema con el primero? Que es que gira alrededor del eje Y. Correcto. Entonces noten que la función está en términos de Y. Por lo tanto, tengo que despejar a X para que entonces ya la función esté de acuerdo al eje de rotación y los diferenciales correspondan a Y, no a X.
porque esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Por los intervalos de integración o por los límites de integración. Muy bien, entonces, como el eje de rotación es ahora el eje Y, entonces recordémonos que acá, si despejamos la función, ahora tendré que despejar a X, ¿verdad? Si despejo entonces a X, X sería entonces equivalente aquí a la raíz de Y. Entonces ya tengo todo listo para poder empezar a trabajar en torno al eje Y. Ojo, porque entonces ahora lo que me quedó ahí es que nuevamente me queda, ahora el contradominio lo tengo limitado, ¿verdad? Y en función del contradominio voy a poder generar entonces ahora el dominio. Y el dominio entonces obviamente no pueden ser los números negativos, los enteros negativos, sino que tendría que de alguna manera empezar 0. Diría que vamos asumiendo, bueno, digamos si cuando X valga, pero aquí, vamos a hacer aquí una pequeña tablita. Cuando Y vale 0, entonces X vale 0. Cuando Y valga 4, entonces X vale 2. X vale 2. Cuando Y valga 9, entonces X va a valer. X va a valer entonces. ¿Cuánto va a valer X? Raíz de lleno. Permítame. 3. Ajá, correcto. Bueno. Ahí está. Entonces acá, cuando Y valga 9, entonces aquí tendríamos un valor de 3 y aquí tendríamos ahora el valor de 9, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros tenemos acá una ecuación de una raíz, por lo tanto, acá empieza acá en 0, luego cuando tengamos un valor de 2, va a ir a 4, luego cuando tengamos un valor de 3, acá, va a ir hasta 9, o sea que básicamente nosotros tendríamos de alguna manera una media curva de este sentido, ¿verdad? Significa entonces que su contraparte la tendríamos más o menos acá. Por lo tanto, acá recordémonos que esto es para Y. O sea que voy a calcular la superficie ¿de dónde? De 1 hasta 4. Y esa es la superficie entonces de alguna manera cubrir, ¿verdad? De 1. Ahora, ¿qué necesitamos entonces ahora? Ya teniendo más o menos una pequeña idea de lo que queremos calcular. ¿Qué hacemos entonces ahora? Ya tenemos de alguna manera un pequeño esquema, recordando que esto lo vamos a hacer rotar acá en torno al eje Y. Y vamos entonces, ya tenemos que Y es igual a, X, perdón, es igual a la raíz de Y. Entonces acá podríamos de una vez calcular la derivada de la función. ¿Cuál sería entonces el valor de la derivada? ¿Cuál es la de la raíz de Y o Y de la un medio? Eso nos quedaría entonces como 1 partido 2
de y. Aquí tendríamos que ¿no? Raíz de y sería entonces nuestra derivada. Bueno, ahora ¿qué es lo que nos hace falta? Irnos a la fórmula, solamente que ahora recordémonos que nuestra fórmula de superficie es igual a 2pi de la integral de a b. ¿De quién? De y, o en este caso x, ¿verdad? Que va a ser la misma, que sería f de y por la raíz de 1 más la derivada de la función, pero esta elevada al cuadrado por dy. Entonces, el diferencial me está diciendo cuáles son los intervalos que yo tengo para poder hacer por los límites de integración. Muy bien, entonces ahora, ¿qué procede acá? Vayámonos a la fórmula y tenemos entonces que la superficie va a ser igual a 2pi por la integración. Entonces, ahora, ¿alguien que me diga cuáles son los límites de integración? Correcto, porque son con respecto al eje Y, ¿verdad? Entonces aquí deberíamos de tener de 1 a 4. Muy bien. ¿Quién es el f de Y? ¿Quién es el f de Y? Es raíz de y, ¿no? Correcto. Y tendríamos la raíz multiplicado por la raíz más la integral, ya la calculamos, sería 1 partido 2 por la raíz de Y, esto elevado al cuadrado por dy. ¿Sí? Entonces aquí está muy similar a la integral anterior, ¿verdad? Entonces acá, esto lo podríamos dejar como 2pi de la integral de 1 a 4 por la raíz de y. Ahora miremos qué hay aquí dentro de la raíz. Aquí me quedaría 1 y sobre 4y por dy. Todos estamos ahí de acuerdo, ¿verdad? Entonces ahora operemos acá, seguiríamos con el 2pi, integral de 1 a 4, dejamos siempre, bueno, aquí ya podríamos, bueno, aquí calculemos el y acá, entonces denominador común, que sería 4y, 4y dentro de 1 es 4y por 1, nos da 4y, 1, que es de y. Muy bien. Aquí nos quedaría 2pi por la integral de 1 a 4. Ahora, acá, ¿qué es lo que nos va a quedar? Recordemos que aquí si utilizamos la misma propiedad raíz de a sobre b, me quedaría entonces la raíz de a, que sería raíz de 4y más 1, ¿verdad? Entonces voy a tener acá 4y más 1. Recuerdan que esto que está acá va a salir con una raíz. Raíz de 4 me daría ¿cuánto? 2. O sea que esto me daría entonces 2 raíz de y. Entonces este 2 que tengo acá lo puedo eliminar con el 2 de acá. Y esta raíz de y la elimino con la raíz de y. De tal manera entonces que vamos a borrar ese 2 que tenemos acá para poder simplificar más la parte de cálculo.
Y entonces lo que nos queda ahora es pi de 1 a 4 multiplicado por la raíz de 4y más 1, que es lo que nos quedó al final de simplificar, por el dy. Muy bien, entonces, ¿cuál es el resultado de la integral? Calculen la integral y me dicen cuál es el resultado. Recordando que aquí tenemos una sustitución simple nuevamente. Recordemos que aquí, pues obviamente sería hacer de que u sea lo que está dentro de la raíz, es decir, 4y más 1. Entonces, mi de u, la derivada de y es 1 por 4, 4 por dy. Entonces, aquí tendríamos que du sobre 4 es igual a dy. Entonces, acá ya tenemos completo nuestro diferencial. Si regresamos entonces ahora a reescribir la función de superficie, entonces la superficie va a ser, ojo, porque este 1/4 lo vamos a sacar fuera de la integral, pi cuartos de la integral de 1 a 4 de u a la 1 medio por du. Y ahí estamos entonces ya listos para integrar. Aquí nos va a quedar, como esta es una constante, se va a mantener fuera, pi cuartos. Vamos a hacer la integral acá. Entonces aquí tendríamos u a la 3 medios, u a la 3 medios, u a la 3 medios. Si es 3 medios, aquí deberían ir entonces 2 cuartos. 2 para evaluarse a 1. Entonces este 2 se va a eliminar con un 2 de acá. Y lo que nos va a quedar entonces acá serían pi tercios. Porque aquí recordemos que nos quedó un 2. Aquí tendríamos a sextos. Regresemos a la variable original. Y la variable original tendríamos a 4y más 1 elevado a la 3 para evaluarse y veamos entonces cuál va a ser el valor de la superficie. Ustedes me dicen cuál es el valor de la superficie ahí cuando ya lo tengan. Carlos Ayala, 85 unidades. Gracias, Carlos. Carlos ya nos calculó ahí. 30.85. 30.85 unidades. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Ejercicio número 2. Que en este tipo de problema lo que es el eje de rotación. ¿Para qué? Para ver si tenemos que despejar o no a la variable. Y va en relación entonces al eje de rotación. El eje de rotación es el eje X y la función está f de X igual a o y igual a. Pero si el eje de rotación y la función es X o Y igual, ahí tenemos que despejar a quién, al X. Lo más complejo de bueno nosotros tener acá con este tipo de problema. Entonces no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda.
Muy bien. Catherine dice que está todo claro. Muy bien. Entonces, sábado, el próximo sábado, entramos entonces con 2 técnicas de integración. La integración por partes, esa va a ser más rápida porque se supone que solamente es un repaso. Y la otra es integración de funciones trigonométricas. Y nos faltaría todavía la integración por sustitución trigonométrica. Creo yo, si entre el examen yo tomo, les voy a confirmar el próximo sábado. Pero creo que nos faltan de 2 temas para que terminemos con el contenido del examen segundo parcial. Entonces, ¿alguna duda? Y recuérdense, por favor, de que esta semana sí tenemos laboratorio. Y las próximas reuniones, yo creo que, bueno, no sé cómo estuvimos hoy con Meet. Tuve problemas con la plataforma de la universidad, no pude dar clase. En sí, continuamos acá en Meet. Yo siento que esta estuvo mejor. Sí, yo igual. La semana tuve yo problemas con 2 clases. Me sacaba cada rato. No sé, no había un poco de problema. Entonces, a cambio de plataforma, yo se los voy a decir, se los voy a comunicar a través de el correo. Una notificación de correo, entonces van a encontrar siempre el enlace donde lo encontraron hoy, pero les sugiero que entren a la universidad, porque el problema es que si entran en un correo externo, clase no voy a ver que ustedes están pidiendo el acceso. Es posible, entremos con el correo de la universidad, porque así tendríamos ya el acceso directo de una vez. ¿Hay alguna duda? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? ¿Verdad? Entonces, recuerden entonces que vamos a dejar esa carpeta y ahí se va a ir colocando entonces el enlace para cada clase hasta que tengamos, digamos, el cambio a alguna plataforma. Yo se los voy a hacer saber también por el correo. Mientras no recibamos una confirmación de cambio de plataforma, entonces por favor busquen actividades donde esta videoconferencia es el enlace de las siguientes clases. Solo una pregunta. Estas clases que grabando, no sé, ¿estas dónde quedan grabadas? Eso es lo que voy a ver ahorita. Voy a ver si me quedó acá. Yo la voy a subir entonces a la parte de material de aprendizaje. Quiero ver dónde me quedó porque no vi dónde quedó grabada la sesión, pero si yo y si la encuentro, entonces yo se la subo en material de aprendizaje. Esa es la única desventaja con esto. ¿Verdad? En cambio, ya si estuviera acá grabada, pero da más problemas en la plataforma. Pero déjeme buscarla y si la encuentro, yo la voy a subir en esta semana. Gracias, sí. Bueno, Marcos, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, que tenga alguna duda? Bueno, entonces si no tenemos ninguna pregunta, si no tenemos ninguna duda, les dejo por lo menos una media hora para que retomen fuerzas por si tienen que hacer tareas. Nos miramos entonces el próximo sábado. Descansen lo que les resta del fin de semana y vamos a tratar de que los laboratorios no sean tan cargados. Vamos a dejar unos 2 de cada tema. Considero que van a haber unos 4 problemas. ¿Hay preguntas, hay dudas, jóvenes? O sea que para esta semana va a dejar 2 laboratorios. En un laboratorio con los 2 temas, el del tema pasado, el del sábado pasado y el de este, pero por eso les digo que
sea, les voy a colocar unos 2 problemas de cada tema, porque recuérdense que aparte no solo llevan cálculo, pues llevan, imagínense que sean 4 problemas, si son 5 cursos, son 20. Sí. ¿Verdad? Y obviamente hay algunos que son más cargados que otros, pues. Entonces, Pues, 2 problemas de cada tema, Ujú. ¿verdad? Para que lo puedan hacer, yo calculo que para el martes ya estaría subido ese laboratorio. Y a ustedes lo puedan trabajar entonces en el transcurso de la semana. Muy bien, entonces, si no tenemos más preguntas, si no tenemos más dudas, solamente me restará desearles un feliz descanso. Que tengan una semana bendecida la próxima y que se cuidan. Si salen a trabajar, cuídense, jóvenes, que recuerden que esto todavía no ha terminado, ¿verdad? Y pidamos a Dios de que esto ya, así que sane nuestra tierra ya esto, ¿verdad? Porque está complicadito. Pero depende de cada uno de nosotros si nos cuidamos y así cuidamos a nuestras familias. Entonces, que tengan feliz tarde y Feliz tarde, Juan.